Te traigo hoy el juego que has estado esperando por mucho tiempo, Coins, un juego NFT de carrera de pescados que está súper bien. Te voy a explicar en este video qué es el juego, cómo ingresar, todas las novedades, está en desarrollo ahorita y lo más importante, un sorteo lo que puedes ganarte $100 directamente a tu billetera de Binance o de Metamask, tus wallets, donde quieras. Pero vas a poder ganarte $100 en un sorteo brutal que tienen en sus redes sociales. Doc, ¿de qué está hablando? El proyecto de hoy se llama Coins, chicos, Coins, un juego de carreras muy similar al juego llamado Pegaxi y por lo menos Coins, Coin es el NFT, que una especie de alienígena NFT, como un pescado, como ellos lo llaman aquí. Coin es un apodo amistoso que se ganaron en nuestro planeta. Es una criatura alienígena NFT. Son muy amistosos y tienen una urgencia natural por convertir en carreras entre ellos. Bueno, si tú has visto esas peceras asiáticas, puedes ver este tipo de pescados a veces que se ponen a competir, hacen esa simulación. Imagino que esta fue la inspiración de las personas que están detrás de este proyecto. Pero bueno, ellos han desagregado estos peces en 5 rarezas y los han llamado los 5 sagrados. Cuando compras tus NFT vas a poder tener 5 tipos de ellos y cada uno va a tener habilidades diferentes que vamos a ver más a fondo en el libro blanco. Las carreras va a ser lo primordial en el juego, tener diferentes peces que tengan diferentes habilidades y poder ganar. Y de acuerdo a la posición que tú llegues vas a tener una recompensa distinta. Siempre en primer lugar se va a llevar la mayor recompensa. También van a haber pistas o track aquarius, como lo llaman ellos, que van a ser como una especie de lands que tú vas a poder comprar y van a ser pistas en donde tú vas a tener una recompensa por cada carrera que se lleve ahí dentro. Y va a haber breeding o va a haber mezcla, vas a poder aparear tus peces y obtener nuevas rarezas. Muy similar a Axie. Y bueno, aquí tenemos su camino de ruta que están desde el primer cuarto de este año, comenzaron hace 3 meses, un proyecto de un año. Los proyectos siempre son 6, 1 año, 2 años, aunque los proyectos académicos son de 5 años. Bueno, chicos, vemos aquí el equipo que está detrás de toda esta magia. Son personas jóvenes, son personas profesionales. Y bueno, chicos, tienen una serie de asesores de experiencia que lo están guiando para poder llevar a la cima este nuevo proyecto NFT que viene con todo, muchachos, viene con todo. Lo estoy investigando y de verdad que me pareció digno traerlo a mi canal para que tú lo conozcas de la mano de Royo. Ok, tenemos aquí algunos de los partners, que es Whitebear y Sailor. Y bueno, chicos, tienes la información aquí, todo esto, white paper, información que tú quieras, tus redes sociales, te invito a que las sigas. Pero bueno, nada, chicos, vamos a ir directamente al concurso donde puedes ganarte 100 USDT directamente a tu billetera de Binance, Metamask o tus wallets, donde tú quieras mandarlo. Constar, tienes que dar una billetera en la red de Binance Smart Chain cuando resultes ganador. Tienen su sorteo aquí pineado en colaboración con T2. Ellos están haciendo un sorteo de $500, $100 para cada persona. Es muy fácil, solamente tienes que seguirlos, tienes que darle retweet, mencionar a 2 amigos y los ganadores van a ser anunciados el día 11 de abril, chicos, así que está atento. Ya lleva 1200 retweets y 895 likes, entonces que bueno, tienes la oportunidad de hacerlo, de pana que te recomiendo. Son $100 fácilmente que te puedes ganar. Y bueno, chicos, recordemos también que T2 es la agencia, o por decirlo así, el grupo que tiene el conocido y afamado Camanus. Está en colaboración con Coins. Entonces imagínense el potencial que tiene Coins, que contrató a T2 para hacer una colaboración. Entonces esto da mucho de qué hablar. Entonces es un proyecto que va a quedarse bastante tiempo con nosotros. Aquí por lo menos en su Twitter tenemos varios snaps o varios shorts de las carreras. Y bueno, son muy dinámicas. Tenemos imagen de los peces o de los coins. Y bueno, chicos, un juego de carreras que va a ser un poco dinámico, un gameplay súper bien. Aquí tenemos diferentes tipos de rarezas y los diferentes tipos de track o de lands. Para mí son unas lands, pero son unas pistas. Bueno, chicos, tienen ya más de 1000 personas en su Twitter. Así que bueno, no te quedes atrás y sígalos y participa por estos $100 que lo vas a poder llevar directamente a Binance si tú lo deseas. Y allí van a hacer lo que tú quieras con ellos. Pero bueno, el proyecto es muy atractivo. Bueno, antes que nada vamos a ver un poquito el avance que tienen aquí, como el tráiler. Vamos a verlo aquí rápidamente en conjunto para que veamos de qué trata antes de irnos al libro blanco.
tal les pareció ese tráiler? De verdad que me pareció muy bien y la música era muy pero muy pegajosa. Ok, vamos a continuar ahorita con el video. Vamos a hablar de las carreras, que es lo más importante, por decirlo así, del juego, y para que podamos entender. Las carreras van a estar basadas, bueno, en las competencias de los coins, los pescados, que van a ser en los tracuarios o en las pistas. Y cada pista va a tener como que un ambiente diferente, y cada pescado va a tener como que una habilidad afín a esa pista y va a poder tener mayor recompensa. El costo de las carreras, o bueno, los pases para poder entrar, aquí indica que necesitas pagar un costo de inscripción en el token de utilidad. Bueno, dice que no siempre, algunas van a ser gratuitas, pero es muy saludable de que las carreras tengan un costo. Así se va a dar más movilidad al token y se va a poder quemar. Pero bueno, eso es lo que dice aquí de las carreras. El premio acumulado o el pote, por decirlo así, vas a tener una cantidad de recompensas de acuerdo a la posición. Si llegas en primer lugar, 60%, segundo 25%, 15% en tercer lugar. De todo el pote que esté de las personas que hicieron la carrera, pues te vas a llevar toda esa recompensa. ¿Sí? Está súper bien. Va a haber algo de torneos. Vamos a ver aquí los Track Aquariums, que van a ser diferentes tipos. Para mí son unas LANs, hijos. Unas LANs que tú vas a poder comprar y vas a poder tener recompensas. Un fee por las personas que compitan en tu track. Bueno, chicos, aquí tenemos algo que ellos han nombrado como también para quemar más tokens, llamado modificador Ken, que va a ser un potenciador que tú le vas a incluir un ítem a cada personaje NFT para que aumente sus habilidades. Pero bueno, el white paper está súper largo, chicos. Si pueden ver aquí, explican qué es un NFT, qué es el coin, qué es el pescado, la introducción a los linajes. Ya vimos que hay los 5 sagrados. La parte de breeding, podemos mezclarlo, de crianzas. Aquí está todo. La disponibilidad, los costos, beneficios. Vamos a ver la parte de los costos, que es lo que nos interesa. Las generaciones, bueno, como todo, va a haber una Genesis, que va a ser la principal. Bueno, si estás dispuesto a comprar NFT de esta generación, va a tener, como siempre los juegos NFT, características inigualables y características únicas. Bueno, tenemos aquí la generación Genesis, que van a ser 18.888 coins, que bueno, tienen esperado vender esta cantidad de NFTs y van a tener como te digo yo, una características únicas, y las hembras pueden producirse cada 20 en lugar de 28 días. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué tenemos aquí? El entrenamiento. El arriendo de becas, que es algo importante. Vas a poder dar becas a personas que tengan, tus amigos, tus primos que estén sin hacer nada. Les puedes dar becas de este juego y vas a poder jugar. Aquí tenemos más cosas. Bueno, chicos, tokenomics, economía. Algo muy importante que nos va a dar cuenta. El juego va a estar en la red de Polygon de capa 2 y un token ERC20. Ok, pensé que iba a estar en la red de Binance. No, va a estar en la red de Polygon, proyecto de Polygon. Bueno, está bien porque los fees son bajos. Y bueno, el token de utilidad va a ser un token que va a estar interno en el juego, que vamos a poder hacer nuestros cambios y después vas a poderlo cambiar por el token de gobernanza, que todavía no tiene nombre, y dice que va a estar alojado en la red de Polygon. Pero bueno, como para culminar, chicos, ya con esto vamos a ver un poquito de los partners, que es Wiper, que es una agencia de publicidad con más de 15 años, optimizando estrategias comerciales para las marcas líderes de Latinoamérica. Está bien este partner. Y Zettle, vamos a ver qué es Zettle. Zettle es una potencia en fintech y regtech orientada a implementar y prosperar operaciones y negocios de cripto globales y localmente. Un equipo experimentado de operaciones en la América Latina y se ha asociado con jugadores más relevantes en la industria. Es el brazo de innovador de Zettle Labs. Bueno, tiene unas buenas empresas. Vamos a ver, no hay enlace, no hay página web, pero lo podemos buscar en Google. Está bien. Bueno, vamos a ver el roadmap. Bueno, ya lo vimos en la página principal. Y nada, chicos, Coin, un juego de carreras, chicos, similar a Pegaxi. En resumen, vas a comprar los pescados, vas a comprar los potenciadores, que tenemos aquí los Kens. Vas a correr en las pistas. Si quieres puedes comprar pistas y vas a tener dinero por las carreras que se hagan allí. Vas a comprar, son fracciones de pistas. Y nada, vas a tener que tener el mejor coins. Puedes hacerle breeding y vas a ganar siempre el mayor porcentaje, 60%, si ganas la carrera de primer lugar. De verdad que bueno, me parece un buen proyecto. Pegaxi tuvo mucho éxito
entonces es probable que ella también tenga un gran éxito porque le gustó mucho a las personas los juegos de las carreras. Tuvo mucho tiempo pegado Pegaxi, entonces Coins va a ser un juego que va a estar pegado por muchos meses en el segundo trimestre del año. Lo veremos las personas hablando mucho de él. Y bueno, vas a verlo el inicio aquí en este canal de Arroyo, que esperemos en el futuro seguir trayendo contenido de este gran juego que llamado Coins. Así que bueno chicos, de verdad si te gustó este proyecto, déjamelo aquí en los comentarios, déjamelo saber. Y no te olvides de participar por estos $100 que los puedes enviar a vainas si tú quieres, tu billetera de Metamask o de Trust Wallet, y lo que tú quieras hacer con ellos. Es muy fácil, recuerda, yo te dije cómo hacer, hacerte redes sociales, seguirlos, retweet, mencionar a tus amigos y ya, simplemente. Recordemos que es un sorteo que está súper brutal hasta el 11 de abril. Así que bueno muchachos, Coins, un nuevo concepto de carreras utilizando ahorita peces. Así que bueno chicos, nos estamos viendo. Recuerda suscribirte y ver todos los juegos free to play que tengo en el canal. Y nos estamos viendo. Hasta luego.